Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos aquí, gracias a Dios, eh, una semana más, tratando de adaptarnos a esta situación, ¿verdad? Nosotros, como lo he comentado en otras ocasiones, en otros temas, vamos a hacer nuestro esfuerzo por mantenernos estudiando, perseverando en las cosas de Dios, confiando en que Él nos va a permitir regresar cuando Él así lo considere, ¿verdad? Es Dios quien tiene control de toda esta situación. A pesar de la dificultad que puedan estar atravesando algunos de nosotros, podemos confiar en Él, ¿verdad? Así que nosotros continuaremos con nuestro estudio del libro de Éxodo. Seguimos en el capítulo 20, estamos con los 10 mandamientos. Hoy vamos a estudiar el 9º mandamiento. La semana pasada estudiamos el 8º mandamiento, no robes. Hoy vamos a ver el 9º. Si me acompañan, por favor, a Éxodo capítulo 20, versículo 16. Dice, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Reina Valera 60 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Bueno, hay pocos versículos donde la NB y la Reina Valera 60 coinciden en la traducción, ¿verdad? Y aquí se nos traduce igual falso testimonio en las dos versiones. Incluso la palabra prójimo también está en las dos versiones. ¿Qué es lo que dice el original? Cuando dice falso testimonio, utiliza dos palabras. Falso, el hebreo sheker, se traduce como engaño, desilusión o falsedad. La concordancia exhaustiva NAS lo traduce así: engaño, falsedad, mentira, calumnia. La palabra testimonio es el hebreo ed, se traduce como testigo. La concordancia NAS exhaustiva lo traduce también como evidencia. ¿Es evidencia o testigo? La palabra prójimo, el hebreo rea, se traduce como amigo o compañero. Entonces, dar falso testimonio es engañar a alguien, darle información falsa, decir una mentira, desilusionarlo con la información. O sea, tiene que ver con la intención de lo que estamos diciendo, ¿verdad? El testimonio, la evidencia, es decir, asegurar que algo es verdad cuando en realidad no lo es, porque estás engañándolo, estás diciendo una falsedad. Y tu prójimo, amigo o compañero, pues puede traducirse como prójimo, ¿verdad? Cualquiera que esté, digamos que cualquier persona, cualquier ser humano. El mandamiento está en sentido negativo, ¿verdad? Y cuando vemos la traducción de la concordancia exhaustiva NAS, se puede traducir como mentira. Bueno, esto nos da la pauta para ver cómo muchos en general traducen este mandamiento con un simple no mientas o no mentirás. La palabra mentir, según la Real Academia Española, dice, hay varias definiciones, son 1, 2, 3, 4, 5 definiciones de lo que es mentir. Dice, mentir es decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa. Fíjate bien, manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa, o sea, es algo deliberado, algo intencional. Te estoy diciendo algo que no es lo que realmente sé, ¿verdad? No es como lo creo y no es como lo pienso. Te estoy mintiendo, es deliberadamente te estoy dando información falsa. Otra definición de mentir es inducir a error. Cuando te doy información falsa que te lleva a un error, ¿verdad? No te lleva a lo que es verdadero. ¿Qué es la verdad? Todo aquello que coincide o que está conforme a la realidad. Entonces, cuando te miento, te induzco al error, te llevo a la falsedad. Mentir también es fingir o aparentar. En este caso tendría que ver con ocultar lo que siento, ¿verdad? O mentir, bueno, no puedo decir la palabra mentir, es manifestar lo contrario a lo que siento, es cuando estoy fingiendo. Cuando estoy aparentando es porque estoy manifestando algo distinto a lo que siento. Falsificar algo es cuando aseguras que algo es verdadero, pero tú sabes que no lo es, entonces estás mintiendo, pero se entiende como falsificarlo. Y también la definición es faltar a lo prometido, quebrantar un pacto. Cuando te dije que iba a hacer algo y no lo hice, te mentí. Pero fíjate bien que en las definiciones tiene que ver con una decisión consciente de hacerlo, ¿verdad? No digo que si mientes sin saberlo deja de ser una mentira, no, pero se vuelve
un aspecto, bueno, tendríamos que considerar un aspecto distinto, ¿verdad? Si yo te dijera, como muchos cristianos dicen, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, y te lo dicen bien seguros, están totalmente seguros que eso es bíblico, les dices, eso no lo dice la Biblia, te aseguran que sí. Me acuerdo que una vez una señora me quiso vender una Biblia de llavero, no sé si las han visto. Un llaverito es algo que colgamos junto con las llaves, ¿verdad? Donde ponemos las llaves, una argolla con una cadenita y venía una Biblia. Entonces cuando yo vi la biblita, pues la vi chiquitita y dije, oye, ¿está la Biblia completa? Y dijo, sí, están todos los libros. Y se veía bien delgadito. Le dije, ¿te refieres al Nuevo Testamento o el Viejo Testamento? Y dijo, todos los testamentos. Y cuando dijo todos los testamentos, pues me di cuenta que no conoce la Biblia. Y me dijo, búscale, ahí vas a encontrar donde Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, y que Dios aprieta pero no ahorca. Le dije, oiga, eso no viene en la Biblia. No, ¿cómo no? Claro que sí, a mí me enseñaron que sí. Ahora, para ella, para esa mujer que estaba vendiendo esas Biblias de llavero, para ella decir que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, para ella es verdad. Ella está diciendo la verdad, no está cambiando lo que sabe, no está falsificando la información, te está diciendo exactamente lo que sabe y lo que piensa. El problema es que lo que piensa y lo que sabe no es correcto, ¿verdad? Es falso. Entonces tenemos que decir que mentir tiene que ver con distorsionar la realidad, ¿verdad? No desde mi perspectiva. No es de que, bueno, yo te dije algo que no sabía que era mentira, por consecuencia no es mentira. No, la mentira o la verdad no es algo subjetivo, tiene que ser algo objetivo. Subjetivo es cuando depende de ti, ¿verdad? De cada individuo. Y si esta señora, por ejemplo, me aseguraba que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, para ella es verdad, aunque nunca se dio la tarea de buscar en la Biblia si eso está ahí, ¿verdad? Pero para ella es verdad. Pero el hecho de que ella está segura de que es la verdad, eso no hace, o eso no se debe entender como que no está mintiendo. Está mintiendo, porque la mentira es una distorsión de la realidad. La realidad es lo que podemos tener a nuestro alrededor, lo que realmente es, lo objetivo, lo que no depende de si tú crees o no crees. ¿Cómo puedo saber que la verdad es lo que yo digo y no lo que dice esa señora? Pues porque busca en toda la Biblia y no vas a encontrar ese pasaje, ¿verdad? En ninguna versión. Entonces, hablar de mentir tiene que ver con la realidad, con una verdad objetiva. Y si lo que dices no se ajusta a esa realidad, entonces estás mintiendo, aunque no estés consciente de la mentira que estás diciendo, ¿verdad? Ahora, cuando vemos este mandamiento, no des, o no, bueno, déjame leerlo tal cual para no cambiarle, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, algunos entienden que se refiere solamente a lo que sucede en una corte legal, ¿verdad? En el caso de un juicio, cuando eres llamado a testificar. Como ven la palabra testimonio, algunos lo relacionan como decir, bueno, cuando sea llamado a testificar en un juicio, no debo decir mentiras, debo decir la verdad. Pero no hay nada en el texto que nos diga que aplica específicamente en un caso de juicio legal. Porque el otro sentido, que me parece que es el más general, es que se debe entender que no des falso testimonio contra tu prójimo en ninguna situación. Es decir, debemos entenderlo como no debes mentir en un juicio legal o no debes mentir en general. Ahora, me parece que sería muy raro, ¿no?, que Dios estipule un mandamiento con respecto a mentir, pero que solo tenga validez si lo haces en un juicio, porque eso implicaría que si yo doy falso testimonio, si yo miento fuera de un juicio legal, no tendría una prohibición de hacerlo, ¿verdad? Estaría permitido. No puede ser cierto, ¿verdad? No puede ser comprendido en esa manera, porque el mentir es algo que es opuesto a la naturaleza de Dios. Dios es la verdad. Todo lo que dice Él es verdad. Así que mentir es algo contrario a la naturaleza divina, por consecuencia es pecado. Lo hagas en un juicio legal o fuera de un juicio, en donde sea, cualquier cosa que hagas que sea contraria a la naturaleza de Dios es pecado, es maldad. Entonces, no podemos considerar este mandamiento como específico solamente en lo que sucede en un juicio. No, tenemos que verlo como algo general, ¿verdad? No mientas, así se debe entender ese mandamiento. No mientas. Y yo me acuerdo, hace muchos años, que estaba yo leyendo y llegué a Éxodo 20 y me puse a leer los 10 mandamientos y me asusté
porque no encontré el mandamiento de no mentirás. O yo estaba totalmente seguro que la Biblia dice no mentirás. Entonces me puse a buscar y no lo encontré y me asusté. Dije, ¿cómo puede ser? Toda mi vida pensé que el mandamiento no mentirás existía y resulta que no lo encontraba. Y dije, ¿dónde quedó ese mandamiento? O sea, o está permitido mentir. Y bueno, no me quedé en paz hasta que encontré un artículo, años después, porque me quedé con esa idea, me encontré con un artículo que explicaba el 9º mandamiento. Dije, ok, de ahí se deriva el no mientas, ¿verdad? O no mentirás. Pero no lo vas a encontrar como tal en la Escritura. Ahora, como hemos visto en los mandamientos, en el resto de los mandamientos anteriores, en los 8 anteriores, dijimos que estos mandamientos son fundamentales para la nación de Israel, para una civilización, para una sociedad civilizada. Y hemos tratado de explicar por qué cada uno de los mandamientos no trae ningún beneficio a Dios sino a nosotros, a los seres humanos, en lo individual y en la vida en sociedad. Específicamente los mandamientos van para los israelitas, son las leyes, por así decir, fundamentales para la nación que se estaba estableciendo. Entonces hagámonos la pregunta, ¿por qué beneficia este mandamiento a las personas y por qué beneficia a la sociedad? Bueno, este mandamiento en sentido positivo es di la verdad, en sentido negativo es no mientas. Entonces, ¿qué beneficios trae este mandamiento en sentido positivo o negativo para la sociedad? Piensa, imagínate que no tenemos ninguna obligación de decir la verdad y que es permitido y perfectamente válido decir mentiras. Imagínate que estamos en nuestra ciudad, en una sociedad que nos jactamos de ser civilizados porque tenemos orden, ¿verdad? Justicia, se supone, y muchas cosas. Pero bueno, imagínate que tú tratas de hacer negocios con otra empresa, estás buscando un proveedor y el proveedor te dice, yo te doy este producto, si tú me pagas ahorita, en 2 días te lo entrego. Y bueno, tú estás comprando un producto que a la vez vas a vender, ¿verdad? A un cliente. Entonces tú pactas con el cliente que le vas a dar el producto, pero tienes que ir con tu proveedor para hacer el pedido y poder satisfacer la demanda de tu cliente, ¿verdad? Si el proveedor te dice que en 2 días lo tiene listo, quizás tú le agregas un día más, ¿verdad? Para entregárselo al cliente. Entonces al cliente le dirías, en 3 días tienes tu producto si me lo compras hoy, basado en la información que te da tu proveedor. Pero ¿qué pasa si la verdad no es algo que debamos de decir? Imagínate que la mentira es la norma y que este proveedor tuyo, en lugar de darte el producto en 2 días, te lo da en 6 días. Pero él te aseguró que te lo daba en 2 días, pero como no se trata de decir la verdad, no tenemos ninguna obligación de decir la verdad. Quizás él ya sabía que no te lo entrega en 2 días, pero quiere que le des el dinero ya. Porque quizás hay otro proveedor que te lo entregaría te lo entregaría en 7 días. Y en lugar de que le compres a él, dices, bueno, yo te lo entrego en 6, pero en realidad se va a tardar más. O te convence de darte 2, porque los otros te ofrecen también 2, pero él sabe que no te lo va a entregar, así que te miente porque le representa un beneficio para él. Entonces, si tú vas con un proveedor que te dice mentiras y te entrega los productos en fechas distintas, tú a su vez quedas mal con tu cliente, ¿verdad? ¿Cómo podrías tú establecer un negocio si no puedes confiar en lo que tu proveedor te dice? ¿Cómo puedes sostener un negocio si el cliente no puede confiar en lo que tú le dices? No podríamos tener comercio entre nosotros si no dijéramos la verdad. ¿Se entiende? Así que, aunque muchas empresas mienten, lamentablemente, bueno, tienes la opción de buscar un proveedor que sea más honesto. La honestidad, el decir la verdad, sin importar el costo, es algo que es fundamental para poder tener relaciones comerciales o de negocios con otras personas o con otras empresas. Sin algo que obligue a las empresas a decir la verdad, no podríamos comerciar. Ahora, piensa en el sistema de justicia. Cuando alguien comete un delito y se trata de demostrar que es culpable porque el que cometió el delito asegura ser inocente, necesitamos que haya testigos. ¿Qué pasa si alguien vio lo que sucedió, pero, por ejemplo, es corrupto y el culpable le da una suma de dinero considerable para que mienta en su testimonio y cuando llegue a comparecer ante la ley para decir lo que pasó, dirá mentiras porque ya tiene un beneficio, ya tiene dinero, entonces miente, distorsiona la realidad y decir, no, yo nunca lo vi a él en la escena, yo vi a otra persona con otras características, etcétera, etcétera.
Bueno, quizás esa persona que está mintiendo, el testigo, el falso testigo, se está beneficiando porque está recibiendo dinero, ¿verdad? Pero está mintiendo y eso impedirá que se haga justicia. Ese es el problema de la corrupción, que impide que se haga justicia. El que merece compensación porque se le hizo algo injusto, no la va a recibir. Quien va a recibir un beneficio es el que miente, ¿verdad? Por eso es que la corrupción es muy atractiva para muchos, porque están dispuestos a mentir con tal de obtener ese beneficio. Pero una sociedad sin justicia no va a poder permanecer mucho tiempo en pie, ¿verdad? Porque los malvados, los tramposos, los corruptos van a prosperar y los que quieran hacer las cosas bien, los que realmente buscan justicia, no querrían permanecer en un lugar así. Digo, hemos visto históricamente que a pesar de que hay mucha corrupción, las personas permanecen ahí, ¿verdad? ¿Por qué no te vas a otro lugar? Bueno, entiendo que hay cosas complicadas como los recursos para trasladarse, buscar otro trabajo, etcétera, etcétera. Muchas veces nos vemos obligados, digamos, de esa forma, a permanecer en un lugar donde hay mucha corrupción, porque no tenemos alternativas por lo pronto, ¿verdad? Pero si tuvieras la capacidad de moverte a otro lugar donde sabes que hay más honestidad y hay más justicia, pues no tendrías ninguna razón para quedarte ahí, ¿verdad? Una sociedad donde no hay un sistema de justicia que sea al menos eficiente en el mínimo grado requerido, pues la sociedad no va a poder mantenerse en pie, ¿verdad? Ahora, en este caso en particular, cuando un testigo miente en un juicio, puesto que en la Biblia se estipulaba que por la palabra de dos o más testigos alguien podía morir, ¿qué pasaba si alguien mentía en su testimonio? Vamos a leerlo, Deuteronomio 19, 16 al 20. Dice, si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, las dos personas involucradas en la disputa se presentarán ante el Señor en presencia de los sacerdotes y de los jueces que estén en funciones. Los jueces harán una investigación minuciosa y si comprueban que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. Así extirparás el mal que hay en medio de ti, y cuando todos los demás oigan esto, tendrán temor y nunca más se hará semejante maldad en el país. Analicemos brevemente este pasaje. Si alguien miente para perjudicar a otra persona, el castigo que recibirá el mentiroso es el que recibiría la otra persona. ¿Se entiende? Si alguien, por ejemplo, mintiera y dijera, Hernán asesinó a alguien y estuviéramos viviendo en los tiempos de la ley de Moisés, y si yo asesiné a alguien, yo tenía que pagar con mi propia vida y me ejecutarían. Pero ¿qué pasa si me están acusando falsamente? Si se demuestra después de una investigación que me están acusando falsamente de asesinato, que de haber creído su testimonio me hubiese provocado a mí la muerte por una condena de muerte, bueno, el castigo para el mentiroso sería la condena de muerte, porque eso es lo que se proponía que yo sufriera, ¿verdad? Y dice, cuando hagas esto, versículo 20, todos los demás, cuando lo oigan, tendrán temor y nunca más será semejante maldad en el país. Entonces, fíjate, la intención del castigo, darte lo que el otro hubiera recibido, está diseñado para refrenar la maldad. O sea, está diseñado para que veas la consecuencia tan grave de mentir en una situación como esas, de manera que a nadie le queden ganas de hacerlo porque ven la consecuencia. Y ahí está el problema de la corrupción. Porque cuando tú acudes a que se haga justicia y no se hace justicia, sino que la corrupción prevalece, ¿qué es lo que estás enseñándole al resto de la gente? Que pueden ser corruptos y al cabo no pasa nada. Y se va a ir corrompiendo cada vez más esa sociedad, porque en lugar de ver que la ley condena al culpable, están viendo que la ley es manipulable. Con dinero puede salir bien librado e incluso beneficiado. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le mandas a toda esa sociedad? Que pueden hacer lo malo, al cabo no pasa nada. Es más, el mensaje que se envía es, te conviene más hacer lo malo que hacer lo bueno, porque si haces lo bueno, no vas a recibir justicia, no vas a recibir compensación, vas a sufrir lo que se te haga. Pero si eres corrupto, además de que puedes hacer lo malo, puedes salirte con la tuya.
Así que cuando un sistema es corrupto y no se da el ejemplo de lo que pasa con aquellos que son falsos testigos o aquellos que son corruptos, están provocando más corrupción en la sociedad. Por eso, a menos que se establezca la verdad, que si alguien dice la verdad, que el culpable sea condenado, y que si alguien mintió, ese reciba una justa condenación, bueno, eso mandaría un mensaje de que no te atrevas a mentir, no te atrevas a engañar a la ley porque te va a ir muy mal. Y de esa manera, aunque las personas van a desear hacer lo malo, van a pensarlo dos veces porque saben que la consecuencia puede ser muy cruel y muy dura. O sea, es un mecanismo para refrenar la maldad. No la elimina del ser humano, pero la refrena. No los motiva a hacerlo. Por eso es que la verdad en una sociedad es fundamental para que podamos vivir pacíficamente, ¿verdad? Un caso más. Bueno, saltemos de la sociedad a la vida personal. ¿Cómo puedes tener una relación amorosa basada en las mentiras? ¿Cómo podrías confiar en tu pareja, si eres hombre, en tu esposa, si eres mujer, en tu esposo? ¿Cómo podrías confiar en tu cónyuge si no hay nada que lo obligue a decir la verdad? Es decir, si la verdad no es algo que la sociedad valore, no hay ninguna razón para decirla. Fíjate, algunas veces, y sobre todo en artículos, se dice que la caballerosidad es cosa del pasado, ya no hay hombres caballerosos. Antes los hombres eran muy caballerosos, ya no. ¿Por qué? Y muchos le echan la culpa a los hombres, ¿verdad? Los hombres son malos, los hombres no valoran a las mujeres, pero quizás hay algo de eso. Pero si te pones a pensar, ¿en qué manera han cambiado las mujeres, las de antes comparada con las de hoy? Tú puedes ver una degradación moral. Es decir, las mujeres cada vez más se entregan a sus propios deseos sin refrenarse. Si quieren salir con un hombre, aunque el hombre no tenga nada valioso, no de dinero, sino en cuanto a valores morales, puede que no sea honesto, puede que no sea íntegro, puede que no sea trabajador, pero pues les gusta y tiene dinero y se salen a pasear con él, les permiten que, digamos, transgredan su espacio personal, que las toquen, que las traten de una manera que no corresponde entre solteros, si lo permiten, si permiten que las maltraten, que no les den atenciones, ellas mismas están provocando el cambio en los hombres. Yo no estoy diciendo que sean víctimas, pero si las mujeres no valoran a un hombre que es honesto, el hombre deshonesto no va a tener ninguna motivación para ser honesto cuando está con su mujer. Si las mujeres no valoran a un hombre que las trate bien, no va a haber ninguna motivación para que el hombre las trate bien, porque como quiera va a tener a las muchachas, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que los hombres sean inocentes. Lo que quiero explicar es el factor, ¿verdad? El efecto que produce el no refrenar su maldad. Es bueno que reconozcamos que la mujer tiene menos fuerza que los hombres. No estoy hablando de capacidad mental, pueden tener mucha más capacidad que muchos hombres, pero físicamente son más débiles. Por esa razón requieren cuidados y atenciones especiales en ciertas actividades. Entonces, cuando un hombre está consciente de esa diferencia, va a tratar de ayudarla, pero si la mujer no valora ese trato, no lo tiene por qué hacer. Dicen, ¿por qué ya no hay hombres caballerosos? Porque a las mujeres no les importa si son caballerosos o no. Las mujeres aceptan lo que sea, que las traten como sea. Por consecuencia, no hay ninguna necesidad de que el hombre sea caballeroso. ¿Se entiende? Es el mismo efecto de la corrupción. Por eso es muy importante que si la verdad es un valor moral apreciado en la sociedad, los hombres serían muy distintos con las mujeres. Las relaciones amorosas no serían tan propensas a las infidelidades, porque una infidelidad es prácticamente una mentira, ¿verdad? Hacer las cosas escondidas y aparentar que no está pasando nada o engañar a su pareja para que no se dé cuenta de que tienen otro compañero, otra compañera. Entonces, sin la verdad no podríamos hablar de una relación amorosa significativa, ¿verdad?
escuelas y universidades, ¿de qué servirían si la verdad no es algo valorado? Imagínate, cuando te gradúas y tienes un título, ese título dice que esa universidad puso a prueba tu conocimiento y encontraron que tienes lo que se requiere para ser un licenciado o un ingeniero, etc. Pero si miento en el examen, es decir, me copio o hago cosas incorrectas, como sucede, dicen, ahora los exámenes van a ser en línea. Y dices, bueno, ¿cómo van a regular que si presencialmente se copiaban, si cada quien presenta en su casa, cómo vas a controlar que no se copien? Dicen, ¿cuál es el problema? El problema es que de nada va a servir una escuela si todos se copian, ¿verdad? Porque cuando tengas un título que dice que tú eres licenciado, no tengo por qué confiar en ese título, porque lo que tú contestaste, las pruebas que te pusieron, no son tus respuestas, ¿verdad? No es tu calificación. Engañaste al sistema, mentiste, te copiaste, me están diciendo que alguien es licenciado, pero en realidad es un bueno para nada, porque no sabe. Entonces nuestras instituciones educativas no tendrían sentido a menos que estén basadas en la verdad. Ahora piensa en la medicina, ¿de qué te sirve un diagnóstico médico si no es fidedigno? ¿Cuánto daño puede hacer un diagnóstico que no contiene la verdad? Imagínate que te hacen un examen para ver si tienes cáncer y el doctor dice, sí tiene, pero se va a sentir muy mal. Va a ser un dolor muy profundo para esa persona enterarse de que tiene cáncer. Entonces le voy a poner que no tiene para que sea feliz. Ok, ahí está, no tienes cáncer. Es un diagnóstico que miente. Te vas a sentir bien contento y relajado, se cayó un peso de encima. No tengo cáncer, pero es falso y te vas a morir porque no vas a recibir el tratamiento. ¿Se entiende? Un médico, un profesionista, un mecánico, cualquier profesión requiere la verdad. ¿Se entiende? Así que la sociedad no podría existir, no podríamos hacer nada útil y provechoso si no decimos la verdad. Pero quiero que veamos los efectos de la mentira en dos categorías, en la categoría individual y en la categoría de la sociedad. Individualmente, no es bueno que mientas, aunque muchos perciben la mentira como algo bueno. Y es que nuestra naturaleza humana nos enseña que mentir es bueno, sobre todo si estamos en una sociedad donde no se valora la verdad. Porque si cometo una falta grave, puedo simplemente mentir, decir que yo no fui y yo salgo ileso de la situación, ¿verdad? Mi reputación no se vería afectada, aunque realmente hice algo grave, pero si miento o le echo la culpa a alguien más, yo puedo salir bien librado. Y algunos ven la mentira como una ventaja. Consideran que su capacidad de mentir es un privilegio, una ventaja competitiva, porque se ven librados del castigo. O sea, si yo estoy vendiendo un producto y yo sé que tiene desventajas mi producto, pero veo que la competencia tiene un mejor producto en algunos factores, pero yo necesito vender mi producto, pues puedo mentir sobre mi producto y decir que es mejor que la competencia y decir que hace cosas que no hace y que las cosas que se supone que hace, yo voy a convencer al cliente de que las hace mejor de lo que realmente las hace. Estoy mintiendo, estoy engañando al cliente, voy a convencerle de que me compre mi producto y yo me voy a beneficiar porque ya cobré, ya tengo el dinero de ese producto y yo pienso que mentir es algo bueno porque me beneficia, ¿verdad? Muchos podemos salir bien librados de situaciones complicadas simplemente mintiendo, pero eso no significa que la mentira es algo bueno, porque aunque tú puedas salir librado del castigo que merecías o de la consecuencia que merecías, otro más tiene que pagar lo que tú hiciste, ¿verdad? Al cliente que engañaste, bueno, él va a pagar el precio o sea, ya te dio el dinero por un producto que no hace lo que tú le prometiste. ¿Entiende? Cuando tú te aprovechas del cliente mintiéndole o engañándolo, aparentemente ganas, pero el cliente es perjudicado. ¿Qué va a pasar? Ya no va a venir contigo. Pierdes a un cliente, aunque esa vez lo engañaste. Y te puedes convencer a ti mismo de que fue algo bueno, pero a mediano y largo plazo se convierte en un serio problema, que ya nadie va a confiar en ti, ¿verdad? Entonces, aunque temporalmente la mentira parece evitarnos sufrimiento y evitarnos situaciones incómodas,
a mediano y largo plazo genera muchos problemas. La mentira puede hacer mucho daño a un nivel individual o familiar, pero hace un daño mucho mayor cuando se le miente a la sociedad. No sé si te has puesto a pensar en situaciones de este tipo. Consideremos algunos ejemplos históricos. La esclavitud, el secuestro de personas negras para venderlas como esclavos, ¿verdad? Algunos dicen que es de raza negra, de raza blanca, pero si somos bíblicos hay una sola raza, la raza humana, ¿verdad? Así que no hay raza negra, raza amarilla, raza blanca, no, somos una sola raza. Entonces, la esclavitud que conocemos, lo más reciente históricamente hablando, iban a países donde había muchos hombres y mujeres de color de piel oscuro o negros, y eran secuestrados en contra de su voluntad, obviamente, y vendidos como esclavos. Luego, los que compraban a esos esclavos consideraban a estos hombres y mujeres como su propiedad y abusaban gravemente de ellos. Los maltrataban, no todos, ¿verdad? Hay registros históricos de esclavos que recibían un trato digno, pero la gran mayoría no lo hacían. Los dueños de los esclavos abusaban gravemente de ellos y no consideraban que estuvieran haciendo algo malo. Decían, es mi propiedad y con mi propiedad yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo compré este esclavo, así que yo decido qué hago con mi esclavo. Ahora, si tú analizabas la vida de los dueños de esclavos, tenían muchos de ellos familias donde se apreciaban y valoraban los valores morales, donde se apreciaba la verdad. Quizás un dueño de esclavos podía tener una relación amorosa con su esposa basada en la verdad. Pero ¿cómo es que una persona que valora la verdad comete una atrocidad como esa? Por una mentira. Estas personas creyeron una mentira. Estaban convencidos de que era verdad. ¿Cuál era esa mentira? Que los hombres negros son inferiores a los blancos. No llegaban al mismo nivel de valor. Si lo consideraban desde una perspectiva evolutiva, eran como seres menos evolucionados. No llegaban a ser humanos propiamente. Es más, algunos decían que no tenían alma. Al decir que no tenían alma, estaban diciendo son animales, simplemente. Así como algunos piensan que somos muy cercanos a los primates, decían los negros son muy cercanos a nosotros, pero no tienen alma, son meros animales. Y si yo compro una vaca y la mato para comerme la carne, no estoy cometiendo un delito. Dicen, si yo compro un esclavo y lo maltrato y lo mato, no estoy cometiendo un delito. Fíjate el daño que se hizo, los abusos que se cometieron por medio de una mentira. Los negros son inferiores a los blancos. Esa mentira, cuando la dicen a la sociedad y la sociedad la cree, aunque ellos valoren la verdad en lo individual y en lo familiar, fíjate la capacidad de maldad que pueden tener cuando creen una mentira. Un caso muy similar es el Holocausto nazi, ¿verdad? Millones de judíos fueron exterminados y naciones enteras lo aprobaron. No veían ningún problema con eso. ¿Qué se requiere para que todos los alemanes, digo, es un decir, seguramente hubo excepciones, pero la gran mayoría de los alemanes consideraran que era algo correcto, era algo válido y no había ningún problema en exterminar a los judíos? ¿Cómo es que ellos, que se jactaban incluso algunos de ser temerosos de Dios, que podían ser, digamos, decentes, ser honestos entre ellos mismos? Bueno, ¿cómo es que valoran ese tipo de cosas y al mismo tiempo exterminan a los judíos como lo hicieron? Porque creyeron una mentira. ¿Cuál es la mentira que creyeron? Que los judíos y los homosexuales y los gitanos y no me acuerdo cuáles otros más son inferiores a la raza aria. Ellos sí consideraban la raza más pura de la humanidad. Si consideras de nuevo la perspectiva evolucionista, si venimos de una especie de simio o chango y fuimos evolucionando, bueno, entonces no hay por qué pensar que todos los que se ven como humanos tienen el mismo grado de evolución. Y ellos definieron el concepto de la raza aria, mezclado con cosas bíblicas mal comprendidas y ese tipo de cosas. No hay tiempo para profundizar más en eso, pero ellos dijeron, nosotros somos la raza más pura, la raza humana superior. Así que le hacemos un bien al mundo si los que somos de raza aria no nos mezclamos con otros humanos menos evolucionados.
De hecho, consideraban que los judíos estaban allá, los menos evolucionados, junto con los gitanos y homosexuales y otros grupos. Así que si los exterminamos y los matamos no hay ningún problema, porque no son personas, son animales. Y es un beneficio para la humanidad deshacernos de esos seres menos evolucionados para que la raza humana crezca y sea mejor cada vez más, manteniendo la pureza. Eso es lo que se creyeron, el concepto de razas. Bíblicamente todos descendemos de Adán y Eva. Sí, nos adaptamos de manera distinta al ambiente, ¿verdad? Unos son más amarillos, unos son más oscuros, otros son más blancos, otros término medio, pero seguimos siendo una sola raza. ¿Se entiende? Muchos de los que creen en la evolución no están dispuestos a llevar ese concepto al grado de decir, no tengo por qué vigilar o cuidar a otros humanos porque a lo mejor yo soy más evolucionado. Y hablando de la evolución, sobrevive el más fuerte, el que mejor se adapta. Así que no habría ninguna razón para ayudar a los pobres, no habría ninguna razón para ayudar a los enfermos, no habría ninguna razón para ayudar a los más ancianos. ¿Por qué? Porque si la evolución es cierta, pues ese tipo de personas son un lastre para la sociedad, no nos permite avanzar. Y no puedes justificar desde el término evolutivo el ayudar a alguien que tiene menos capacidades que tú o que está en desventaja, porque según esto, los más adaptados, los más fuertes son los que sobreviven y por eso llegamos a este estado de la humanidad, supuestamente. Así que creerse eso te lleva a cosas como esta. Es decir, la conclusión de que hay seres menos evolucionados que no llegan a nuestro nivel y por consecuencia nos hacen retroceder en nuestro avance, eso es algo propio de la evolución, ¿verdad? Es una enorme mentira y esa mentira, cuando la sociedad la cree, lo lleva a hacer cosas terribles. El aborto, que es lo más actual, miles y miles de niños son asesinados en el vientre de sus madres solo por conveniencia. Dicen las mujeres pro aborto, si yo no quiero tener este bebé no puedes obligarme a hacer algo que yo quiero porque yo soy libre. Dicen, es mi cuerpo, es mi decisión. Otros dicen, es que yo no quiero este bebé, no estoy preparada para tener este bebé, mis planes de vida son otros, yo no decidí tener este bebé, fue un error, así que me voy a deshacer de él, porque no quiero cambiar la vida que tengo. Otras dicen, bueno, es que este bebé pues va a sufrir mucho porque es un bebé no deseado. No tengo la capacidad económica para sacarlo adelante, no tengo ni siquiera lo necesario para mí, así que este bebé va a sufrir mucho, así que mejor lo mato de una vez para que no sufra. Pero ellos no creen que están matando un bebé, que se han creído una mentira. ¿Cuál es la mentira que se han creído? Que lo que está en su vientre no es una persona, sino un montón de células. Y como es simplemente un montón de células, no importa lo que hagas con eso, lo puedes destruir, despedazar, desechar y tirar a la basura como cualquier cosa, porque no es una persona. Es muy similar a lo que pensaban los nazis, muy similar a los esclavistas, ¿verdad? El bebé en el vientre de su madre, según ellos, no es una persona y por eso puedes abortarlo. Una grave mentira que ha provocado la muerte de miles y miles de bebés inocentes. Así que espero que puedas ver el enorme daño que la mentira puede hacer en la sociedad. Claro que en relaciones personales, individuales o familiares nos afecta, pero la afectación es mucho más cuando en la sociedad no se valora la verdad. Entonces, si nos queda claro el concepto de por qué Dios ha establecido este mandamiento y por qué los beneficiados somos nosotros, necesitamos hacernos ahora esta pregunta. Cuando hablamos de mentir, podemos encontrar algunos casos bíblicos complejos que nos llevan a cuestionarnos la siguiente pregunta. ¿Es mentir lo mismo que ocultar información? Es una pregunta complicada. ¿Mentir y ocultar la información es lo mismo? En muchos casos sí, ¿verdad? Si en una pareja, hombre y mujer, la mujer le dice a su esposo, oye, ¿me estás engañando con alguien más? Y él dice, no, pero sí lo está haciendo,
¿Está mintiendo o está ocultando información? Dicen, las dos cosas, ¿no? Porque me está diciendo algo opuesto a lo que sabe, porque él sabe que es infiel, pero dice no. Y según la definición de mentir, está mintiendo, ¿verdad? Pero también está ocultando información, porque no está diciendo la verdad. ¿Se entiende? Pero mi pregunta es, ¿podrá haber alguna ocasión en que ocultar la información no es mentir? ¿Qué opinas? Hay algunos que piensan que mentir es lo mismo que ocultar la información y hay otros que piensan que no siempre ocultar la información es una mentira. ¿Qué tal si no me preguntaron? Imagínate que un hombre es infiel a su mujer, pero nunca se lo dice. Le está ocultando información, pero la esposa nunca le preguntó si era infiel. ¿Está mintiendo? Dices, a ver. Nadie le preguntó, ¿verdad? Oye, ¿eres infiel? Si él es infiel y le preguntas y te dice que no, entonces mintió. Pero ¿qué tal si nunca le preguntaste? Él no va a venir a decirte, oye, te soy infiel. No. Sabe que es información que tú necesitas saber. Pero como no se la has preguntado, nada más te está ocultando información, pero no te está mintiendo. O debiésemos considerar mentir también como el engaño, porque también es parte de la definición de la Real Academia Española. Mentir es engañar. Y aunque estás ocultando información, en realidad lo que estás haciendo es un engaño. Estás engañando a tu pareja que espera de ti fidelidad. ¿Verdad? Entonces, me parece que en la gran mayoría de las ocasiones ocultar información es sinónimo de mentir o engañar. Pero tenemos unos casos bíblicos complejos que hace que los cristianos tomen una de dos posturas. Vamos al caso de las parteras. Esto lo analizamos en el capítulo 1 de Éxodo. Éxodo 1, 17 al 21. Dice, sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Pausa. El rey de Egipto estaba viendo que los israelitas se multiplicaban abundantemente y eso era una amenaza para la seguridad de los egipcios, que pensaban que los hebreos o los israelitas podrían sublevarse y no tendrían esperanza contra una enorme multitud de israelitas. Así que le pidió a las principales parteras que mataran a todos los niños varones. Como ellas asistían el alumbramiento de las mujeres hebreas o israelitas, hebreas es por la región donde vivían, ¿verdad? De donde venían, porque estaban en Egipto. Israelitas porque son descendientes de Jacob. Hablemos de los israelitas. Si estas mujeres eran las encargadas de asistir a las israelitas cuando daban a luz, el faraón les dijo, el rey de Egipto, si están ayudándole y ven que es un niño, mátenlo. No lo dice literalmente, pero cuando analizamos vimos que todo parece indicar que tenía que ser algo secreto. Podrían quizás argumentar que el niño nació muerto, pero era su tarea matarlo. Entonces, dice otra vez el versículo 17, sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron, resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. Así que analicemos con detalle esta situación. Pregunta, ¿mintieron las parteras o no? Dice específicamente, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes de Egipto. O sea, es un acto deliberado. Decidieron desobedecer. ¿Cuál era el mandato? Mata a los niños varones. Decidieron desobedecer, pero cuando Faraón les pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué no los están matando? Ellas dicen, no, lo que pasa es que las hebreas dan a luz más rápida que las egipcias y no alcanzamos a llegar. Y cuando llegamos y es un varón, pues ya no puedo hacer nada. Eso indicaría que los tenían que matar secretamente. Porque si ya nació y llegan las parteras y la instrucción es que los maten, pues ahí los mataban. No, el argumento es, no alcanzamos a llegar, cuando llegamos ya nació el niño y ya no puedo matarlo. Eso indicaría
que tenían que matarlo secretamente, ¿verdad? Entonces, cuando dice, resulta que las hebreas no son como las egipcias, el diccionario Cambridge Bible dice, se sabe históricamente que las mujeres de aquella región daban a luz muy rápidamente. Sin embargo, no hay registro de que las egipcias fueran lentas en el proceso. O sea, es probable que lo que dijeron era verdad, que las hebreas daban a luz más rápido que las egipcias. Comentario de Ellicott, dice, es un hecho histórico que las mujeres de aquella región tienen un proceso de parto muy corto que hacía que la asistencia de parteras no fuese necesaria. Este no nos dice nada sobre las egipcias, pero sí nos asegura históricamente que las hebreas daban a luz muy rápido. Dijeron, las parteras están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. El comentario Pulpit dice, las parteras acudían 2 o 3 días antes de la hora prevista del parto. Llevaban consigo una silla de aspecto peculiar donde la mujer se sentaba durante el parto. O sea, no están diciendo que a la mera hora de dar a luz, sino que llegaban 2 días antes y ya habían dado a luz. ¿Se entiende? Entonces, le dijeron las parteras a Faraón que habían decidido no obedecerlo porque temían a Dios. No. ¿Les dijeron que ellas decidieron no hacerle caso? No. ¿Qué fue lo que le dijeron? Cuando llegamos los niños ya nacieron. Porque las mujeres hebreas dan a luz más rápido que las egipcias. Ahora, históricamente parece ser correcto. Así que le dijeron verdad, ¿verdad? ¿Lo que le dijeron es verdad? Sí. ¿Es información verdadera? Sí. ¿Pero esa fue la razón por la cual no mataban a los niños? No. Las parteras no están diciendo toda la verdad. Están ocultando información. ¿Verdad? Ahora, dice el versículo 21, y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. La pregunta es, ¿Dios las bendijo porque mintieron o a pesar de que mintieron? ¿Se entiende la diferencia? O sea, ocultaron información. La primera pregunta quizás sería, ¿mintieron o no? ¿Por qué no están obedeciéndome? ¿Por qué no los matan? Porque no alcanzamos a llegar a tiempo. Es una verdad a medias, ¿verdad? No le están diciendo la verdadera razón. Lo que dicen es verdad, pero no están diciendo toda la verdad. Aquí es donde se hace más clara la pregunta. ¿Es ocultar información lo mismo que mentir? Porque ellas omitieron información, pero no distorsionaron completamente la realidad. Es realidad que las hebreas dan a luz más rápido. Y ya. Pero no dijeron toda la verdad. Entonces, ¿Dios les bendijo porque mintieron a pesar de que mintieron? O Dios les bendijo porque ocultaron información o a pesar de que ocultaron información. ¿Entiendes la diferencia? Aquí la pregunta se vuelve crítica. ¿Es lo mismo mentir y ocultar información? Bueno, algunos en este pasaje argumentan en 2 sentidos. Dicen, Dios las bendijo porque ocultaron información. Y si tú consideras que ocultar información es mentir, bueno, entonces Dios les bendijo porque mintieron. Y hay quienes dicen, no, Dios les bendijo a pesar de que mintieron. Porque el versículo literalmente dice, por ser temerosas de Dios, ¿verdad? Dice, por haberse mostrado temerosas de Dios, es decir, porque desobedecieron. El texto no dice que porque mintieron o que porque ocultaron información, ¿verdad? Pero otros argumentan, sí, pero obedecer a Dios implicaba ocultar esa información. Así que no es fácil, ¿verdad?, decidir. Por eso los cristianos se dividen en 2 posturas. Los que dicen mentir siempre es malo y los que dicen casi siempre es malo mentir, pero hay excepciones donde no es malo mentir. ¿Qué opinas tú? En el caso de las parteras, Dios las bendijo por ser temerosas de Dios. Es decir, en lugar de obedecer a Faraón, obedecieron a Dios. En sentido positivo. En sentido negativo, desobedecieron a Faraón. Digo, la Biblia nos dice que nos sujetemos a las autoridades, ¿verdad? Toda autoridad es puesta por Dios. Sin embargo, las parteras no lo hicieron.
O sea que no siempre desobedecer a la autoridad es pecado. Vamos, por ejemplo, a Hechos 5, 28 al 29. Hechos 5, 28 al 29. Dice, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. ¿Qué están haciendo aquí? Las autoridades judías les están diciendo a los apóstoles que tienen prohibido predicar el evangelio. Versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Así que, en este caso sabemos que los apóstoles siguieron predicando a Cristo. ¿Fue desobediencia lo que los apóstoles hicieron con su autoridad? Sí. Deliberadamente desobedecieron. La pregunta es, ¿fue esa desobediencia pecado? No. ¿Por qué? Porque ellos mismos están diciéndote, es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y ahí está la pauta que necesitamos considerar. ¿Pudiese haber alguna ocasión donde mentir te lleve a desobedecer a Dios? ¿Y podría haber una causa donde mentir te permita obedecer a Dios? ¿Sí o no? Desobedecer es un ejemplo claro, ¿verdad? Desobedecer me puede llevar a obedecer a Dios. Desobedezco a mi autoridad, digamos, terrenal, porque me pide algo opuesto a lo que Dios ha dicho. Mi principal obligación es obedecer a Dios, a pesar de que la autoridad me pida lo contrario. ¿Existiría alguna situación donde, así como desobedecer, en el caso de los apóstoles, desobedecer a su autoridad era obediencia a Dios, podría haber el caso donde mentir a la autoridad terrenal te permita mantenerte fiel a Dios? Tal vez. Consideremos el caso de los nazis y luego nos vamos a un ejemplo bíblico. Este es un ejemplo por excelencia en este dilema. Imagínate que estás en la Alemania nazi y tú eres temeroso de Dios y para nada consideras que un judío es un ser inferior. Tú reconoces bíblicamente que todos somos descendientes de Adán. Por consecuencia no hay razas ni inferiores ni superiores, todos somos la misma raza, una sola raza. Así que no aprobarías lo que hacían ellos, ¿verdad? Ahora sabemos que la Gestapo, la policía alemana, perseguía y buscaba en todos los lugares a los judíos para llevárselos a la muerte directamente o a los campos de concentración. Imagínate que tú tienes hermanos en Cristo que son judíos y te piden ayuda. Han ido a las casas de ellos a buscarlos para llevarlos presos y matarlos, pero ellos huyeron y quieren que los escondas en tu casa. Tú eres alemán, eres cristiano, ellos son judíos, cristianos o no, tú sabes que no es injusto que los maten al creerse la mentira de que son inferiores, ¿verdad? Así que te piden que los escondas en tu casa. Imagínate que tú aceptas y los escondes en tu casa. Y llega la policía y te pregunta, ¿tienes judíos en la casa? ¿Qué le responderías? Los cristianos se dividen aquí, ¿verdad? Hay unos que dirían, sí, sí tengo escondidos a los judíos. Y te van a decir, ¿sabes dónde están? Y vas a tener que decir, sí. ¿Dónde están? En el closet. Y entonces van a ir por los judíos y se los van a llevar y los van a matar. ¿Verdad? Ahora, los que dicen que mentir es pecado van a decir, yo no voy a mentir. Ni modo, yo voy a decir la verdad. Ahí están escondidos, esa es la verdad. Tú me estás preguntando. La pregunta es, el hecho de que tú sabes que ellos van a asesinarlos y tú les dices dónde están, ¿te haces cómplice de asesinato o no? ¿No? ¿Se entiende? Algunos, los que piensan que mentir siempre es malo, van a decir, ni modo, yo voy a decir la verdad y ya lo demás queda en control de Dios. O sea, si Dios es soberano y nadie muere, ni antes ni después del momento exacto que Dios determinó, aunque yo les diga que ahí están, no se van a morir a menos que Dios lo haya dicho. Y si Dios ya lo dijo, no lo voy a poder evitar. Entonces, apelando a la soberanía de Dios, justifican decir que ahí están, que al cabo que no va a pasar nada que Dios no permita, ¿verdad? Pero hay un problema con ese argumento, que tú puedes decir también, bueno, yo me voy a robar algo y si me lo robo y me lo quedo es porque Dios quiso, ¿verdad? Y si me atrapan cuando me lo robo es porque Dios no quiso.
Yo como quiera me lo voy a robar. Pero dicen algunos, espérate, pero eso es algo contrario a la Biblia. Ok, pero ¿cómo podemos comprender el asunto de participar en algo que es contrario a Dios por tratar de obedecer a Dios? No sé si me explico. Tratando de obedecer a Dios te vas a hacer cómplice de algo que Dios ha ordenado que no se debe de hacer. Te vuelves cómplice de un pecado. Entonces, está el dilema. No quiero decir algo que es pecado, pero si no peco al decirlo, voy a pecar como cómplice de un asesinato. ¿Cómo resolvemos eso? La otra postura dice, yo diría, no tengo ningún judío aquí en la casa. Oye, pero tú sabes que sí, pero si le digo la verdad a ese hombre me convierto en cómplice de algo malo. Y toman la analogía de la desobediencia de los apóstoles. Sí, me dicen, no prediques en el nombre de Cristo. Ok, como quiera lo voy a hacer. Pero ¿por qué si yo te estoy ordenando? Porque yo tengo un mandato de Dios. ¿Desobedecer es malo? Sí. Si lo hago en contra, o sea, si desobedecer es malo, es cuando la autoridad me pide algo que no tiene conflicto bíblico y yo desobedezco, estoy rebelándome contra Dios. Pero si la autoridad me pide algo que Dios prohíbe, entonces tengo que desobedecer a la autoridad. Entonces, mi intención es obedecer a Dios en última instancia, ¿verdad? Cuando lleguen los alemanes y te preguntan, ¿hay judíos? Tú tienes que pensar en una de las dos posturas. Si darle esa información va a contribuir a que se cometa un asesinato, tú estás participando en ese asesinato y es algo que Dios prohíbe. Así que tomando la analogía de la desobediencia, algunos consideran que es válido ocultar información, decir, no, aquí no hay judíos. Yo sé que sí hay, pero si le digo que sí, me va a hacer cómplice de un asesinato. ¿Se entiende? Entonces, podríamos encontrar algo en la Biblia que nos permita ver qué haría Dios en una situación similar. ¿Qué nos pediría Dios que hagamos cuando hay un asesinato de por medio? ¿Debemos revelar toda la información o debemos ocultar información? Me parece que podemos encontrar un ejemplo aquí. Vamos a 1 de Samuel 16, versículo 1 al 3. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 3. Dice, el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Versículo 2. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Pausa. Un asesinato de por medio, ¿verdad? Dios le dijo, ve y vas a ungir por rey a uno de los hijos de Isaí. Samuel le dice, pero si voy me van a matar, me van a asesinar, porque sería algo injusto, ¿verdad? Seguimos leyendo el versículo 2. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invitas a ir al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio quien yo te diga. ¿Qué es lo que le pidió Dios a Samuel? Que oculte información, ¿verdad? Es decir, ¿es verdad que iba a ofrecer un sacrificio? Sí, le dijo, lleva una ternera y dile que voy a ofrecer un sacrificio al Señor. Eso es verdad, pero esa no es la verdadera razón. La verdadera razón de trasladarse allá es ungir a un nuevo rey. Pero como existe la posibilidad de asesinato, fíjate bien, es Dios mismo que le dice, ve y dile que vas a hacer esto, pero no digas nada de esto otro. O sea, se está ocultando información ante una autoridad establecida por Dios con el fin de evitar un asesinato. ¿Se entiende? Así que diríamos, ¿desobediencia es pecado? Sí, pero en algunas excepciones no. ¿Cuándo la desobediencia a la autoridad secular, terrenal, no es pecado? Cuando obedecerlos a ellos implica desobedecer a Dios, ¿verdad? Ahí mi desobediencia a la autoridad terrenal no es pecado. La misma analogía, mentir. ¿Mentir es pecado? Sí, pero en algunas excepciones no. ¿Cuáles no? Cuando hay algo de por medio que si yo digo la verdad voy a caer en un pecado más grave, como un asesinato, abusos físicos de cualquier tipo, etc. Entonces, oculto la verdad
No digo algo claramente falso, ¿verdad? No digo algo claramente equivocado. Simplemente oculto información. Para esto hay un ejemplo. Dice, suponte la misma Alemania nazi, la misma situación de que tú escondes a los judíos, y se supone que esto fue un hecho real, que una familia ocultó a los judíos, pero como allá las casas eran de madera, el piso es de madera, y hay una separación considerable entre el piso, o sea, la tierra y el piso de madera de la casa, cortaron algunas maderas de abajo de la mesa del comedor, metieron a los judíos ahí y volvieron a pegar las maderas. Entonces, cuando llegaron los alemanes a preguntarles, ¿hay judíos en esta casa? Él les dijo, sí, están abajo de la mesa. Los alemanes se fijaron y vieron que abajo de la mesa no había nada. Juzgaron a este hombre de loco y se fueron. Dicen, no mintió, ¿verdad? Les dijo, están abajo de la mesa. Ok, pero no dijo con detalle qué significa abajo de la mesa, ¿verdad? Porque pudo haber dicho, están abajo de las tablas que están abajo de la mesa, pero esa información la ocultó. Nada más dijo, están abajo de la mesa, y ellos vieron, no había nada abajo de la mesa, y dijeron, pues no, este hombre está loco. ¿Se entiende? Ocultó información. Estuve leyendo lo que han hecho los cristianos en lugares donde está prohibido predicar el evangelio. Donde, por ejemplo, China. Estaba leyendo un artículo de John MacArthur que decía que en una ocasión él y su familia, él, su esposa y sus hijos fueron a China. Y en China está prohibido meter literatura cristiana, ¿verdad? No puedes introducir Biblias ni libros cristianos. John MacArthur estaba consciente de la necesidad de la Biblia y de los libros cristianos en China. Así que decidieron contrabandear Biblias y libros cristianos. Metieron Biblias y libros cristianos en sus maletas entre sus ropas. Y ellos saben perfectamente que está prohibido hacerlo, pero tenemos el mandato de predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, bueno, si no llevo Biblias allá donde se necesitan, estoy desobedeciendo a Dios, quien me ha mandado a predicar el evangelio. Así que voy a llevar estas Biblias, pero las voy a llevar entre mi equipaje. Dice MacArthur, le dije a mis hijos, si en la aduana nos detienen y nos preguntan si tenemos libros cristianos o Biblias cristianas en nuestras maletas, les vamos a decir que sí. Pero si no nos preguntan, no vamos a decir nada. Y dice que así pasó, llegaron con sus maletas llenas de ropa y Biblias y libros cristianos, saben que está prohibido, pasaron por la aduana y como nadie les preguntó, no dijeron que tenían libros y Biblias cristianas. ¿Qué fue lo que hicieron? Ocultaron información, ¿verdad? Porque no pasaron con la Biblia así. Ocultaron la información, pero no mintieron, porque nadie les preguntó, ¿o sí? No lo sé, pero fíjate la analogía, obedecer a Dios antes que los hombres. Si tienes que ocultar información para obedecer a Dios, entonces no debería ser considerado pecado. Pero eso no es lo mismo que decir que hay mentiras negras y mentiras blancas, ¿verdad? Es una mentirilla blanca, dicen algunos. ¿Y por qué es una mentira blanca? Pues nomás para que no sufra. No estamos diciendo que las mentiras blancas son válidas. Estamos diciendo que primero se obedece a Dios antes que a los hombres. Y si tienes que desobedecer a los hombres para mantenerte obediente a Dios, desobedeces a los hombres. Si tienes que mentirle a los hombres para poder mantenerte fiel a Dios, entonces le mientes a los hombres. Esto no significa que yo te voy a decir una mentira blanca para que no te duela, porque eso no tiene nada que ver con obedecer a Dios. ¿Se entiende? R.C. Sproul da con respecto a si debemos decir la verdad o cómo debemos entenderlo, lo pone así, dice, siempre y en todas partes estamos obligados a decir la verdad a quien se debe la verdad. Debemos hablar la verdad donde la justicia y la rectitud requieren la verdad. O sea, ¿qué está diciendo? Si un asesino me dice, ¿dónde está tu hija para matarla? Yo no le voy a dar esa información, porque la va a usar para mal. Si yo le doy esa información, no voy a obtener justicia y rectitud, sino todo lo contrario, ¿verdad? Pero si hay un ladrón que me pide ayuda y llega la policía y me pregunta, ¿tienes aquí al ladrón? Ahí sí voy a tener que delatarlo. ¿Por qué? Porque ese
resguardar o proteger a ese ladrón me hace cómplice de su robo. Eso no me lleva a obedecer a Dios. ¿Se entiende? Voy a tener que delatarlo. ¿Por qué? Porque si no lo hago, desobedezco a Dios. ¿Se entiende? Entonces, mi intención no es que tomes convencerte de una postura u otra. El punto es que cuando entendemos el mandamiento de no mentirás o no des falso testimonio, tenemos que bíblicamente estar preparados para entender estas situaciones. ¿Qué harías en una situación así? Donde tienes que proteger a tu familia. Tu familia se esconde y te preguntan si ahí está tu familia. ¿Le vas a decir que sí, le vas a decir que no? Bueno, ya te he dado unas bases bíblicas o posturas para que tomes una decisión. A fin de cuentas, haz lo que consideres más apegado a la Escritura. Ya sé que consideres que siempre mentir es malo o que hay excepciones en las que mentir no es malo. El punto es que son excepciones, ¿verdad? En lo general, en la vida normal y cotidiana, no mientas. Ese es el mandamiento, no mientas. Así como Romanos 13, nos debemos someter a las autoridades gubernamentales que han sido instituidas por Dios, lo mismo es no mientas. Y en esas situaciones excepcionales, particulares, debemos analizar con mucho cuidado antes de tomar una decisión. ¿Se entiende? Muy bien, espero que sí. Hasta aquí nos quedamos hoy. Vamos a orar para terminar y pasar a la sección de preguntas y respuestas. Señor, te damos gracias por tu palabra, te agradecemos tu paciencia y tu infinita misericordia para con nosotros. Muchas veces hemos mentido, no para obedecerte, sino en beneficio propio, Señor. Hemos hecho lo que te desagrada, hemos hecho lo que aborreces, hemos hecho lo que es contrario a tu naturaleza y te pedimos perdón. Nuestra sociedad está habituada a mentir, se miente por cualquier cosa, con tal de preservar el beneficio individual. Enséñanos, Padre, a ser más como tú y separarnos cada vez más del mundo. Enséñanos a decir la verdad como corresponde. Enséñanos, Padre, a ser personas confiables porque decimos la verdad. Cuando estemos haciendo negocios o comercio, permítenos ser fieles y verdaderos y decir la verdad, aunque nos perjudique. Cuando todos aquellos que saben que somos cristianos escuchan lo que decimos y ven cómo nos comportamos, Señor, queremos ser fieles testigos tuyos, que nuestras acciones sean verdaderas, que nuestras palabras sean verdaderas. Enséñanos, Padre, a valorar la verdad entre nosotros, a inculcarlo en nuestras familias, a inculcarlo en nuestros grupos, Señor, sociales. Ayúdanos y permítenos a contribuir a una sociedad que valore más la verdad, que los cristianos podamos ser identificados como personas honestas, que aunque se nos demande, Señor, negar tu nombre o rechazar la fe que tenemos en ti, que no mintamos, Señor, tratando de salvarnos a nosotros mismos, sino que estemos dispuestos a decir la verdad y pagar el precio que corresponde. Concédenos, Padre, permanecer fieles a tu palabra y que nuestras acciones no nos lleven a la desobediencia. Enséñanos a negarnos a nosotros mismos para aceptar la verdad como corresponde, a pesar de que nos perjudique, y a trabajar para enmendar y restituir en aquello que hemos mentido, Señor. Concédenos el arrepentimiento que necesitamos y permítenos conducirnos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Gracias, Padre. Amén. Muy bien. Pasemos a la sección de preguntas. Pastor, ¿puedo hacer un comentario? Pastor, ¿Sí? ¿puedo hacer un comentario? ¿Sí? Tuvimos falla con nuestro proveedor de internet. Yo creo que la banda, no sé, la banda ancha se hizo angosta. Tuvimos fallas en YouTube. Se estuvo viendo, a lo mejor el video se estuvo viendo pausado y eso. Entonces digo, a lo mejor nada más para dar un poquito de tiempo, para que como se atrasa un poquito la transmisión en YouTube, nada más a ver si hay un poquito más de preguntas, ¿verdad? A ver, ¿se perdió la conexión en YouTube? No se perdió No. completamente, pero como empezó a fallar, se atrasó, se empieza a atrasar el video. Ah, ok. Y se empieza a ver pausado el O video. sea, ahorita Facebook va más adelantado que YouTube. Probablemente en algunos Ok. dispositivos. Muy bien, como quiera, ya hay unas preguntas aquí, las voy a empezar a leer en lo que nos alcanzan los de YouTube. Muy bien, te ponemos el cronómetro. Ok. A ver. Dice Street Soto,
Pero en caso de una violación física, ¿abortar es un pecado? Ok, con respecto al aborto. Claro, mira, yo entiendo que ahí hay factores emocionales involucrados, ¿verdad? La muchacha que haya sido violada, que quedó embarazada de su violador, para nada va a sentirse dispuesta a tener un hijo que fue producto de semejante aberración, ¿verdad? Pero, bíblicamente hablando, todo ser humano tiene la imagen de Dios, ¿verdad? Y la prohibición como tal es no asesinarás. Entonces, el hecho de que tú aborrezcas lo que se te hizo, ¿verdad? El abuso que sufriste, eso en nada justifica la muerte de un inocente. ¿Se entiende? El bebé que fue producto de una violación no tiene la culpa de la violación. Y por consecuencia, matar a ese bebé sería un asesinato, porque es una persona inocente. La justicia debe aplicarse al violador, no al bebé, porque es inocente. ¿Se entiende? Hay otras alternativas. Se puede dar en adopción ese niño. La vida humana no vale más o menos por la forma en la que fue concebida. ¿Se entiende? Imagínate que en una familia hay 3 niños, 4 niños, para hacer un ejemplo un poco más claro. Imagínate que la mujer tuvo 4 esposos, un hijo de cada esposo. Y su primer esposo lo amó con toda el alma y el hijo que tuvieron era muy deseado. Por alguna razón se separa esa pareja, se vuelve a casar. Esta situación fue más por despecho. Este hombre con el que se casó no la ama tanto, pero tiene un hijo, no era tan deseado, pero lo tuvieron. Luego se separan, llega el tercer esposo y este esposo resultó que era un borracho, un abusador, en cierta manera abusó de la esposa y tienen a su tercer hijo. Muere este hombre, se casa por 4ª vez y en este caso no querían tener hijos, ya tenían 3 hijos, pero no se cuidaron y tuvieron un 4º hijo. Mi pregunta es, ¿alguno de los 4 hijos vale menos que los demás? El primero, que fue el más deseado, ¿su vida tiene más valor que aquel que fue producto de un abuso? Claro que no. La vida de un ser humano es igualmente valiosa, indistintamente de la forma en la que fue concebido. Por eso, aún en el caso de una violación, el bebé, la vida de ese bebé no es menos valiosa que de la cualquier otro ser humano simplemente porque fue producto de una violación. La justicia debe ser para el violador. A él es a quien se debe castigar, no al bebé porque es un inocente. Por consecuencia, el aborto que se deba a una violación, simplemente porque es producto de una violación, es asesinato y es pecado. Siguiente pregunta. Doris Josa. Cuando te están diciendo las cosas parcialmente, ¿también es mentir? ¿Cierto? Bueno, depende. Si yo te estoy diciendo parcialmente la verdad para beneficiarme a mí mismo, estoy mintiendo y es pecado. Pero como en el caso que propuse, cuando estoy ocultando la información a un asesino para que no asesine a otra persona, desde la perspectiva de obedecer a Dios antes que a los hombres y estar dispuesto a desobedecer a los hombres o mentir a los hombres para poder obedecer a Dios, desde esa perspectiva no sería pecado. Pero queda en claro, el objetivo de ocultar información es obedecer a Dios, ¿verdad? No el beneficio propio. Siguiente, Marta Alfonso. Dice, ¿Jacob mintió a Isaac su padre o se vio obligado a obedecer a Rebeca y su madre? No mintió porque se pusieron de acuerdo los dos. Tanto Jacob como Rebeca fueron cómplices de engañar a Isaac y eso sí fue pecado porque no era con tal de obedecer a Dios, ¿verdad? Sino con tal de obtener la bendición que anhelaba. En ese caso Dios bendijo a Jacob a pesar de su mentira. Perla Preciosa dice, ¿un verdadero cristiano puede estar preguntando, ¿me eres infiel? Si una esposa no da motivos de que le hagan esa pregunta tan incómoda, ¿se aguanta uno el esposo incrédulo? ¿Se aguantar uno al esposo incrédulo, pero el cristiano? A ver si te entendí bien. ¿Un verdadero cristiano puede estar preguntando, ¿me eres infiel? Bueno, es que la pregunta no es pecado, ¿verdad? Si por alguna razón el esposo se siente celoso o sospecha, lo mejor que puede hacer es ir a preguntar, oye, ¿me eres infiel? Yo sé que
quizás te puedas sentir ofendida por semejante pregunta, pero tienes que considerar si hubo alguna razón desde la perspectiva de él para pensar que le eres infiel. Y si no la hubo, de perdido te va a permitir conocer lo que él piensa cuando hace ciertas cosas. ¿Se entiende? El punto es que esa pregunta va a propiciar esa conversación que, aunque puede ser incómoda, es muy necesaria. Porque un hombre que viva en constante incertidumbre de la fidelidad de su esposa va a estar sufriendo innecesariamente si es que la esposa no es infiel, ¿verdad? Si la esposa le es infiel, bueno, esa incertidumbre lo va a llevar a investigar y a preguntarle. Entonces, en ambos casos, ya sea que realmente la esposa sea infiel o no, el hecho de que el esposo haga esa pregunta motiva esa conversación para que se aclaren las cosas si es que no hay infidelidad o para que salga la verdad si es que la hay. Así que la pregunta en sí misma no puede ser algo equivocado. Ahora, si el esposo, debido a su inseguridad, constantemente está preguntando eso, aún así esa pregunta es útil para ver que hay serias inseguridades en él y que hay que trabajar con él para subsanar y corregir esas inseguridades. Te lo digo de experiencia propia. Yo era un hombre muy celoso y cuando me acerqué a mi esposa, desde novios, hablando y diciéndole, es que yo siento así, yo siento así, ella con mucha paciencia y amor me demostró que yo era diferente, o sea, que yo para ella era diferente a todos los demás, que nadie podía hacerla sentir lo que yo sentía y sobre todo que lo de nosotros era algo de Dios. Y en lugar de decirme, ya estoy harto de ti, tú siempre eres un celoso, ella optó por trabajar conmigo, demostrarme que puedo tener confianza y se me quitó lo celoso. Digo, como quiera me dan celos sanos, ¿verdad? Pero ya no estoy así con la mente de que él me está diciendo infiel, no, nada que ver. ¿Por qué? Porque ella me ayudó, obviamente por medio también, Dios la usó a ella para que yo solucionara esas inseguridades y dejara de ser así. Entonces, si se presenta esta situación, hay que ver la oportunidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciéndole pensar que la esposa es infiel? Puede ser que sea desde su perspectiva algo justificado, algo sospechoso, o que simplemente es inseguridad. El hecho es que hay que trabajar en cualquiera de esas áreas y puede ser para bien. Siguiente, Edson Medina dice, pastor, por la naturaleza de mi trabajo en ocasiones me entero de información antes que otros, información confidencial. En ocasiones me preguntan que si sé algo de algún tema que en teoría no debería divulgar información, peco al mentir diciendo que no, o por ejemplo ocultarle algo a mi mamá que ya es de la tercera edad para que no se preocupe y no se vea afectada. Es una pregunta compleja. Mira, en mi trabajo estuve en una situación similar. Tienes acceso a números y a información que las demás personas no tienen y te van a preguntar, oye, ¿sabes de esa información? Yo lo resolví de esta manera. En lugar de decirle que no, yo les digo, mira, si la tengo o no la tengo, no estoy permitido decírtela. No tengo permitido revelarte esa información, la tenga o no la tenga. Así que no estoy ni mintiendo ni diciendo la verdad. O sea, estoy diciéndole, mira, la tenga o no, como quiera no te voy a decir, no me preguntes. Así que si le digo, no sé información o no la tengo, pero yo sé que la tengo, puede caer en la categoría de mentira, a nivel de conciencia, ¿verdad? Pero si yo le digo, la tenga o no la tenga, no te voy a decir, ya no estoy diciendo algo ni a favor ni en contra, sino manifestando que no hay nada que me puedan sacar a mí, y es lo que te aconsejaría. Ahora, en cuanto a la pregunta de no revelarle toda la información a una persona de la tercera edad para que no se vea afectada en su salud, pues hay que considerarlo. Porque puede haber información que ella merece saber, que a tu criterio le podría afectar, pero no sabe si le va a afectar. ¿Entiende? Imagínate que hay una persona de edad avanzada que le cayó un oficio de que le van a quitar la casa. Tú ya te enteraste, pero no quieres que se preocupe y no le dices. Ok, ¿cuánto tiempo vas a poder sostener esa situación hasta que vengan a sacarla de la casa? Cuando la vengan a sacar de la casa va a ser peor porque era totalmente inesperado y sin oportunidad, ¿verdad? Y si tú te pones a decir, bueno, yo me adelanto y preparo un nuevo lugar, pero no le digo nada y me la llevo sin que sepa, como quiera se va a enterar. Y cuando se entere, va a sospechar de ti, ya no te va a creer, ¿verdad? Porque va a saber que tú le mientes. Entonces, yo no te puedo dar la respuesta a esa pregunta. Tendrías que considerar y poner en la balanza la situación, la circunstancia, para determinar si estás
negando la información que merece saber o no. Si tú le estás negando información que merece saber, me parece que caes en la categoría de mentir, ¿verdad? Si no tiene nada que ver con que si lo merece o no, quizás, oye, a fulanita de tal le dio COVID, como ahorita está pasando en muchos casos, y quizás ella se puede angustiar, pero no tiene necesidad de saberlo, pues entonces lo ocultas para buscarle un bien, ¿verdad? Pero si te pregunta, pues a lo mejor vas a tener que decirle. Entonces hay que validar cada circunstancia para ver qué información es necesaria que la tenga porque merece esa información, es justo que tenga esa información y qué información no es necesaria y que la evitas para que no se vea afectada. Pero si te pregunta, pues entonces vas a tener que decirle. ¿Se entiende? Espero que sí. Siguiente pregunta, Juan Villarreal. Dice, en Juan 7, 1 al 10, Jesús hace creer a sus hermanos que no iba a subir a Jerusalén, aunque después fue. Aquí Jesús dio información confusa para cumplir su propósito. ¿Esto fue un engaño? No, porque si analizas con cuidado, Jesús les dijo que no iba a ir a Jerusalén, pero después fue, ¿verdad? ¿Significa que mintió, que los engañó? No, lo puede solucionar muy fácil. Jesús nunca dijo que nunca iba a ir a Jerusalén, ¿verdad? Esto lo puedes entender de una perspectiva simple. ¿Vas a ir a Jerusalén? Y Jesús les está diciendo no. Pasa el tiempo y va. Jesús no les dijo, no, nunca voy a ir. Lo puedes interpretar diciendo, Jesús les dijo, refiriéndose a ese momento, no, porque ellos se fueron, ¿verdad? Sus hermanos se fueron, le dicen, ¿vas a ir a Jerusalén a presentarte allá? No. Ok, sus hermanos se van, pero luego él llega después. Así que no necesariamente es un engaño, se está refiriendo a que no iba a ir en ese momento allá. Siguiente, Alex Mares. ¿Cómo se juzga la mentira de Abraham sobre su esposa Sara al decir que era su hermana para protegerla? Pues era una mentira. Y vimos en su momento que Dios lo exhibió, porque lo dejó públicamente exhibido cuando se enteró tanto el de Egipto como el de los filisteos de que había mentido, ¿verdad? Y lo dejaron avergonzado públicamente. Ahí claramente se demuestra que Dios le dio su merecido al mentir, porque Abraham, al ocultar la información de que su esposa no está pensando en obedecer a Dios, sino en salvar su propia vida. Y esa no es razón válida, ¿verdad? Así que, si consideras un ejemplo de ocultar información para obedecer a Dios, podríamos considerar también a Rahab, la prostituta, que ocultó a los 2 espías que Josué había mandado a espiar la tierra, ¿verdad? Le preguntaron, ¿tienes a los espías aquí? Y les dijo que no. ¿Por qué? Porque ella decidió confiar en Dios. Así que ahí tú puedes ver que está ocultando información de los espías para obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios los había mandado a tomar la tierra. Pero en el caso de Abraham, no se parece nada a esa situación. Así que Abraham deliberadamente mintió. Siguiente pregunta, Mayela La Rosa Cabrera, dice, pastor, entonces ocultarle a una mujer de la tercera edad que ha salido positivo en COVID, teniendo en cuenta que es asintomática, ¿no es mentirle? Porque también se puede alarmar. No, fíjate bien. ¿Merece esa mujer saber que está enferma? Claro que lo merece, porque ella misma se tiene que cuidar, ¿verdad? Porque sabemos bíblicamente que Dios usa la enfermedad muchas veces para traernos a Dios. El hecho de que tú le ocultes esa información no te hace obedecer a Dios, ¿verdad? Tu motivación no es obedecer a Dios ahí. Y ahí tenemos que confiar en que si Dios permitió que se enfermara, esa enfermedad la puede llevar a Dios. Sobre todo en un caso donde hay personas jóvenes o adultas donde se enferman y mueren. Imagínate no haberle revelado esa información para que pusiera en orden sus asuntos, para que se pusiera cuentas con Dios, en el sentido de reconocer si ha hecho lo que corresponde o no, pedirle perdón a Dios por cosas que no están arregladas. O sea, a mí me parece que si alguien está enfermo, merece saberlo, porque no puedes justificar que estás obedeciendo a Dios al negarle esa información. Así que cuidado, no ocultar la información por lo que tú consideras correcto no es justificable, eso sigue siendo una mentira, a menos que ocultar la información te lleve a obedecer a Dios, claramente especificado por Dios. ¿Se entiende? Si tú le ocultas información a alguien porque pretendes hacerle bien hacia alguien, es mentira y es pecado. Ocultar la información a alguien es porque ese alguien va a hacer algo contrario a lo que Dios ha dicho y tú te vuelves cómplice. Hay que dejar muy clara esa diferencia.
Siguiente, Rosa Ramírez dice, cuando una persona está en fase terminal de cáncer y es un jovencito que está sufriendo mucho, el no darle toda la información sobre la gravedad que tiene, ¿es mentira? Es el mismo ejemplo anterior. Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque no puedes justificar que estás obedeciendo a Dios al ocultarle esa información. Tú podrás tener una buena motivación, ¿verdad? Una buena intención, pero no hay nada bíblico que te esté ordenando hacer eso. Por consecuencia, lo que yo considero correcto no necesariamente es lo que Dios ha demandado. Y el fin no justifica los medios. Yo no puedo decir, bueno, para que él esté más en paz, yo le voy a mentir. Que no hay nada en la Biblia que te diga que hagas eso, ¿verdad? Lo correcto en este caso es darle la información a la persona para que sepa, para que tenga la oportunidad de acudir a Dios, tener su conciencia limpia, poner sus asuntos en orden y estar preparado a lo que venga, ¿verdad? ¿Cómo lo va a manejar? Puede que lo maneje bien, puede que lo maneje mal, pero no hay ninguna instrucción bíblica de evitar esa situación, ¿verdad? Es algo que él ya está viviendo, es algo a lo que él tiene derecho a saber porque es sobre su propia persona. Entonces, no nos confundamos. Tienes que medir muy bien. ¿Voy a obedecer a Dios al ocultar la información? ¿Sí o no? Oye, es un asesino, le oculte la información para que no mate a alguien, ¿verdad? Pero esto no tiene nada que ver con ese caso. Así que no se vayan por ahí pensando que ocultar información es válido si tú tienes una buena intención. No. Siguiente pregunta, Adriana Vázquez. Dice, si un incrédulo miente, ¿también está pecando? Claro, la mentira es pecado indistintamente si eres un regenerado o no. Robar es pecado si eres cristiano o no. Los 10 mandamientos son universales y aplica para toda persona, sea regenerada o no. Siguiente, María Belia López dice, no es mi caso, solo por preguntar, las mujeres que van a la iglesia escondidas de su esposo, ¿eso es pecado? Pues la Biblia dice no dejar de congregarse. Bueno, el mandato bíblico es congregarte, ¿verdad? Ahora, tu esposo te prohíbe congregarte. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces, las mujeres que se esconden para congregarse, ¿están engañando a su marido? Sí. ¿Es pecado a los ojos de Dios? No. ¿Por qué? Porque se debe obedecer primero a Dios antes que a los hombres. ¿Se entiende? Los cristianos de los primeros siglos lo hicieron muchísimo. Estaba prohibido reunirse. Al que lo pesquemos en una reunión, lo matamos. Los cristianos se reunían en los cementerios, en las catacumbas, de donde fuera, para obedecer a su Señor, y por eso perdían la vida. Así que el caso de desobediencia a tu esposo, a la autoridad humana para obedecer a Dios, no es pecado a los ojos de Dios. Es una obligación y responsabilidad nuestra hacerlo. Siguiente, Mario Alberto Reina Estrada dice, Dios no miente, pero le dijo a Samuel que mintiera. ¿Cómo se toma eso? Bueno, no mintió, ¿verdad? Ocultó información. Por eso dije que la primera pregunta que les hice ¿es mentir lo mismo que ocultar información? Dije que es algo complejo. Pero si nos vamos al caso de Samuel, lo que Dios le dijo a Samuel cuando dijo, si te preguntan a dónde vas, di que vas a ofrecer un sacrificio, eso no es una mentira, ¿verdad? Pero no reveló la otra razón por la que iba, la mantuvo oculta. De manera que podemos concluir que en ocasiones excepcionales, para obedecer a Dios, ocultar información no es pecado. ¿Se entiende? Claudia Ortiz, buenas noches, pastor. Si yo evito dar mi opinión en un tema polémico con mi familia, ¿es mentir? Es que hay situaciones donde tocan temas del aborto, homosexualidad, etcétera. Si me preguntan directo, digo lo que pienso, pero si no, lo evito. Muchas gracias. No, evitar un tema de conversación no es mentir. Mentir sería que te preguntaran, oye, tú estás en contra del aborto, ¿verdad? Y tú dijeras, no, yo estoy a favor. Cuando no es así, eso es mentir. Pero si van a estar hablando del aborto y sabes que eso va a terminar en pleito y mejor evites la conversación, eso en ninguna forma es mentir, ¿verdad? Porque no se te está pidiendo nada de información. Ni estás tú cambiando la realidad, ni diciendo algo contrario a lo que sabes o a lo que piensas. Eso en en el caso de los proverbios, eso es sabiduría. Evitar el conflicto, evitar la discusión, es sabiduría. En el Nuevo Testamento es aprovechar todo momento oportuno, ¿verdad? Que nuestra plática sea amena y de buen gusto. En ningún momento se nos llama a insistir en toda oportunidad.
sino aprovechar el momento oportuno. Si tú ves que un momento vaya a terminar en discusión y no va a terminar en edificación, pues mejor lo evitas. Pero eso no es mentir. ¿Son todas las preguntas? Ya no tengo aquí más preguntas. Quedan casi 5 minutos. Les voy a dar un poquito de más tiempo a ver si llega otra pregunta. Si no, pues terminamos, ¿verdad? Pero bueno, en lo que llega otra pregunta, claramente podemos asegurar que Dios no miente, ¿verdad? Digo, pensando en la pregunta que hizo María Alberto, de que dice, Dios no miente, pero le dijo a Samuel que mintiera, ¿cómo se toma eso? No. Ese pasaje serviría como comprobación que ocultar información no necesariamente es mentir, ¿verdad? Ocultar información es, no estoy diciendo toda la verdad. Cuando el propósito es obedecer a Dios, Dios no lo considera como algo pecaminoso. Es imposible que Dios mienta porque dejaría de ser Dios, ¿verdad? El punto es, en nuestro caminar cristiano, obedecer a Dios lleva prioridad sobre todas las cosas. Y tenemos que buscar la manera de decir la verdad, aunque estemos ocultando información, cuando nuestro objetivo es obedecer a Dios. Pero en ningún momento podemos decir lo opuesto. Como el ejemplo que puse de cuando tienes información que los otros no tienen y te preguntan si la tienes. Bueno, no voy a decir que no, ni voy a decir que sí. Voy a decir, no tengo por qué decírtelo. No tengo autorizado a revelarlo, la tenga o no la tenga. Y eso en ninguna manera constituye una mentira, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar siempre la alternativa de decir la verdad, aunque en ocasiones para obedecer a Dios no digamos toda la verdad, pero en ningún momento les estoy dando información falsa. ¿Se entiende la diferencia? Y no llegan, ¿verdad? ¿No hay más? Digo, tampoco es de a fuerza, entonces ahí nos quedamos. A fuerza Hernán quiere que pregunten, ¿no? Si no hay más preguntas, ni modo. Nos quedaron 2 minutos y medio prácticamente. Muy bien. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Gracias a todos por estar acá. Les recuerdo, mañana tengo sesión de preguntas y respuestas con los foráneos. Los martes a las 8 tengo sesión de preguntas y respuestas con los miembros de Árbol Plantado. Y el próximo domingo retomamos los temas de los requisitos para ser ancianos. Estamos ya casi para terminar ese tema. Acto seguido va a ser el proceso de elección. Entonces, hermanos de Árbol Plantado, sean diligentes, analicen bien la información y prepárense para emitir un voto a favor de quienes consideran deben de ser nuestros próximos 2 ancianos. Oremos al Señor, roguémosle de su misericordia para que podamos elegir a quienes Él ya ha preparado, ¿verdad? Que no seamos nosotros, sino que identifiquemos a los que Él ha elegido. Muy bien, es todo. No se olviden de las ofrendas para que esto siga funcionando. Aunque no le estamos sacando provecho a este lugar, la esperanza es que vamos a regresar y queremos tener un lugar donde regresar, ¿verdad? Así que no se olviden de sus ofrendas para mantener este lugar funcionando. Nadie recibe aquí sueldos, ni ofrendas, ni salarios. Todo es íntegro para mantener este lugar en funcionamiento. Así que, por favor, lo que ofrendes, tenlo en mente, es para que este lugar siga activo, no lo perdamos y podamos regresar sin problemas cuando esta situación termine. Muchas gracias, cuídense, mi deseo es que Dios los bendiga y nos vemos la próxima reunión.